Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra cuarta jornada de ejercicios espirituales. Estoy muy contento de estar con ustedes. Yo soy el padre Miguel de Manuel Camín Garnica y bienvenidos a todos los hermanos, los amigos, los hombres de buena voluntad, las personas que de alguna manera utilizan esta plataforma para que nosotros podamos comunicar esta cuaresma, algo importante en su crecimiento espiritual. Ya hemos planteado desde la introducción general a la cuaresma y los domingos anteriores, cómo la cuaresma es un proceso en el cual todos los cristianos volvemos a ser catecúmenos, una especie de neocatecumenado. Y por lo tanto, este neocatecumenado nos ayuda a prepararnos a la Pascua de Cristo, que es la celebración principal de la Iglesia. A veces tenemos ideas raras que las celebraciones principales pueden ser la Navidad o puede ser la fiesta de la Virgen o la fiesta patronal de tal santo en tal lugar. Pues no es así. La celebración principal siempre es la Pascua. El sentido que le da a la fe, la fuerza que tiene la Pascua, la resurrección de Cristo y todos los contenidos. Por eso también vamos a tener toda una reflexión importante a lo largo de la cincuentena pascual, continuando con esta dinámica, ya no a la manera de ejercicios espirituales, sino con otra perspectiva que se las vamos a presentar pues en el momento. Ubico nada más este cuarto domingo de Cuaresma con un poco introduciendo lo que ya hemos visto los domingos anteriores y que nos ha servido mucho y que muchas personas se han comunicado y nos han dicho que les ha ayudado a entender mejor el proceso histórico cuaresmal. Porque además es parte del sentido con el que tenemos que vivir pues esta cuaresma, los neocatecúmenos, los cristianos, que volvemos a ser catecúmenos, que volvemos a esta experiencia de recobrar, entender el sentido, la dinámica de nuestra fe. Cuando un catecúmeno se está preparando para la iniciación cristiana, se realiza un rito muy interesante que es un rito inspirado en un acontecimiento que vivió Jesús y que está narrado pues en el Evangelio y que se llama el rito del Efetá. La palabra Efetá en hebreo son de las palabras que se han conservado en el Nuevo Testamento que Jesús utilizó, esta palabra auténtica dicha por Jesús en el arameo que él hablaba también en esa época, quiere decir ábrete. Y esto la Iglesia lo ha convertido en un rito, en una acción simbólica. Por eso, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, versos del 31 al 37, para que después lo repasen, presenta esta situación. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá,
que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Por su parte, él mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este es el acontecimiento, el hecho. Y entonces la iglesia, fiel a esta enseñanza de Cristo, vuelve a proclamar este texto del Evangelio y mediante una fórmula que es muy sencilla, efetá, que quiere decir ábrete, a fin de que proclames la fe que escuchas para alabanza y gloria de Dios. Este rito nosotros también lo tenemos que vivir y es lo que para este domingo cuarto de Cuaresma deberemos de tener presente. ¿Qué hacer? Leer el texto otra vez. Y aquí es lo más importante. Decirle al Señor Jesús, vuelve a actuar en mí. Actúa en mi corazón, actúa en mis sentidos. Vuelve a realizar que venga de parte tuya esta palabra, efetá, que quiere decir ábrete, para que yo proclame la fe que creo. ¿Cómo se proclama la fe que uno cree? De muchas maneras. La primera es siendo auténtico en nuestra relación con Dios, porque la fe es una manera de relación, es adhesión. No es tanto fijarse en un montón de contenidos dogmáticos y todo. No. Lo primero es una adhesión y la adhesión se realiza con una persona viva. Por eso Dios vive. Y además que Jesús actúe en nosotros para que proclamemos la fe también en las obras y en el actuar cotidiano. ¿Cómo va a hacerse esto? De muchas maneras. Nosotros lo vamos a ir descubriendo paulatinamente. Y de todas y cada una de esas maneras nos vamos a enriquecer de una manera muy bella. Entonces, este es el primer aspecto que tenemos que subrayar, que tenemos que entender de parte de lo que significa, pues, vivir nuestra Cuaresma. Que el rito del efetá tenga un profundo sentido para nosotros. También al catecúmeno y en este caso al neocatecúmeno, nosotros que renovamos este camino que se supone que un día iniciamos, que un día comenzamos, se le unge con el aceite llamado efectivamente de los catecúmenos. Ordinariamente entonces este aceite está reservado para los catecúmenos adultos. Aún hay catecúmenos niños en edad catequética o en la etapa, lo que se llama de la escolar. Y también a los infantes, a los niños, cuando son presentados al bautismo, es uno de los ritos que se hace. Aunque este rito también puede suplirse por una simple oración. Y más ahora, sobre todo en este tiempo de pandemia en el que pues tenemos que cuidar tanto esta cuestión de la sana distancia, los ritos tienen que ser mucho más cuidadosos y a veces suplirse el mismo sentido del rito por otra expresión. Los liturgistas entonces, por eso conocemos muy bien
en este aspecto lo que se puede hacer, más el mandato de la sede apostólica o de quien coordine este aspecto. Pero hay un punto importante. También hoy nosotros tenemos que renovar, sentirnos nuevamente ungidos. Ungidos con el óleo de los catecúmenos. Y la fórmula es la que le da sentido, y esta fórmula es la que también nosotros podemos reflexionar. Que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador. ¿Para qué se le pone aceite a una persona? ¿Para qué se le unge? Porque se entendía en la antigüedad de que el aceite también daba vigor, fuerza, salud, saludable. Entonces, cuando de alguna manera esta fuerza de Cristo se transforma en nosotros en un sentido mejor de nuestra vida, tiene una mayor expresividad. Y entonces la unción siempre se hace en el nombre de Cristo. Estos dos elementos ahora, el rito del efetá, la unción, que no se va a realizar como tal, pero vamos a reflexionar sobre ella, y al pensar, al reflexionar, la renovamos internamente, descubrimos la riqueza que esto tiene. Es para nosotros pues una perspectiva de saber que siempre viene sobre nosotros estos elementos que nos hacen pues crecer. Y por eso, ya lo he dicho en algunos domingos anteriores, la cuaresma nos hace bien. La cuaresma es necesaria. La cuaresma es una experiencia importante de la vida cristiana, porque con el correr del tiempo se nos puede olvidar todos estos aspectos. Pero también, una vez al año, lo renovamos, le damos mayor sentido, le damos mayor expresividad y se convierte en una experiencia verdaderamente significativa en esta visión, en esta perspectiva, en esta vivencia que debemos de tener de la cuaresma. En esta historia de la cuaresma, sobre todo cuando el catecumenado comienza a abandonarse, porque ya el catecumenado no es ciertamente la experiencia más importante, porque ya los papás piden el bautismo de sus hijos desde el principio, desde recién nacidos, y así comienza una nueva práctica en la vida de la iglesia. En el siglo IV, la cuaresma toma un giro penitencial. Y ahora es de lo que quiero introducir este domingo, este carácter penitencial que tiene la cuaresma. Y entonces, a partir del siglo IV comienza pues este sentido penitencial de la cuaresma, porque es necesario reconciliarse con la iglesia de parte de lo que se llamaron en ese momento los pecadores públicos. El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos que en la historia de la iglesia más ha evolucionado, se ha transformado más, ha tomado diferentes giros, diferentes aspectos. No es como lo conocemos ahora desde el principio, tuvo grandes variantes. Esto no es un curso de historia, por ejemplo, de la reconciliación. Eso implicaría otro tema, otro aspecto. Nada más una visión general, panorámica, que nos puede ayudar a descubrir esta realidad, esta riqueza ciertamente importante. Entonces, esta fue una institución en la iglesia que dura del siglo IV al siglo VII aproximadamente. No mucho tiempo, porque era muy difícil, era muy dura su praxis en sí, y entonces costaba mucho trabajo a veces en algún momento, en algunas circunstancias, descubrir la perspectiva que esto implicaba. ¿Qué pasaba con los penitentes públicos? Los penitentes públicos eran los que habían cometido algún pecado de dominio público.
Entonces, por ejemplo, típico la apostasía, los apóstatas de la fe. También a veces la situación esta del atentar contra el matrimonio en una situación muy grave, porque para la comunidad cristiana eso era muy grave, en el adulterio, porque el adulterio va en contra de la institución del sacramento del matrimonio, que curiosamente, así como la penitencia es un sacramento que ha evolucionado muchísimo, el sacramento del matrimonio no ha evolucionado, es un sacramento que ha tenido muy pocos cambios, porque retomó todo el sentido cultural de la época desde tiempos, pues, del Imperio Romano, las tradiciones judías, las tradiciones del Medio Oriente, en fin, se fue acomodando a todas las circunstancias históricas. Es el sacramento que menos ha evolucionado, pero sí es algo muy importante, la cuestión de la infidelidad y ruptura y todas estas situaciones. Los penitentes públicos eran alejados de la comunidad, se quitaban de la comunidad durante 40 días, de ahí viene también el sentido de la cuaresma, de ahí viene el sentido del miércoles de ceniza, que ese día eran despedidos de la comunidad, eran, por decirlo con palabras finas, despedidos, pero eran arrojados de la comunidad. No podían ya acercarse a la comunidad y por eso ordinariamente ellos mismos iban al desierto, se echaban tierra, se postraban, se echaban tierra, no había alguien que les impusiera la ceniza. Esos ritos son posteriores. Se tiraban, se echaban tierra, usaban un sayal, simple y llanamente, la vestimenta más simple, más sencilla, penitencial. Estaban en ayuno los 40 días, de ahí viene toda la tradición de los ayunos. También no podían entrar a la celebración de la Eucaristía porque ya habían estado excomulgados, no se les podía dar la Eucaristía. Y hasta el Jueves Santo nuevamente entraban, ingresaban en la comunidad y el obispo entonces realizaba la Eucaristía para darles el perdón de los pecados a cada uno, imponerles una penitencia pública, que además todo el mundo supiera, y ahora sí, restituirlos a la comunión eucarística. Porque quien está excomulgado fuera de la comunión eucarística no está en la iglesia, no es un miembro vivo de la iglesia, y la iglesia es una comunidad viva. Entonces, en eso consistía pues esta penitencia. El Papa Urbano II, cuando desaparece pues esta praxis de la penitencia pública en el 1001, o sea, hace más de 1000 años, a esto hay que entenderlo, en el Sínodo de Benavente extiende la práctica de la imposición de la ceniza a todos los fieles como gesto de conversión, que a veces se tienen ideas muy raras y muy extrañas en torno a la ceniza. Y la ceniza no quiere decir más que un gesto de conversión. Por eso la fórmula lo dice: me convierto y creo en el Evangelio, que no es más que lo que dice el capítulo 1 de San Marcos. Cuando Jesús habla por primera vez, el reino de los cielos ha llegado, conviértanse y crean en el Evangelio. La misma conversión a la que invitaba el Bautista. Y junto con esta práctica comienzan los ayunos, el sentido sagrado del ayuno, que también ahora hemos perdido totalmente y que este miércoles de ceniza nos ha ayudado seguramente a restituirlo, entenderlo de una mejor manera, y también la abstinencia, que viene desde una mentalidad muy antigua
que las carnes rojas suscitaban en la persona, pues, acciones un poco agresivas, acciones un poco que no actuara de una manera coherente, etc. Lo que pasa también un poco con el vino. Por eso en la Cuaresma también se abstenían de tomar el vino. Entonces, así como dice la Escritura, el vino alegra el corazón del hombre, y es una verdad, pero también el vino en demasía puede de alguna forma, de alguna manera, llevar a una situación inconveniente. Ahora, esto se habla con la mentalidad de la cuenca del Mediterráneo, pues que era la cultura del vino. Y ahora podríamos decir todo lo que significaría entonces las bebidas alcohólicas. Entonces, estas bebidas alcohólicas que tiene mucho sentido. Por eso a veces hasta se les llama bebidas espirituosas, porque tienen esta situación rara y extraña. Cuando desaparece entonces de la Cuaresma la práctica más unida al bautismo y cesa el catecumenado, comienza entonces este sentido de darle un contenido penitencial. Ahora, después del Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica de hace 50 años, se han retomado los dos elementos y forman una sola unidad. Por eso hemos estado hablando de ellos en su conjunto, en sus perspectivas, cómo podemos descubrir y cómo se unen estos elementos, cómo se relacionan pues estos elementos. Esta situación de la penitencia pública, que era una situación difícil, algunos autores dicen que por allí hay unos rasgos también de penitencia privada, que después, con el correr del tiempo, va a convertirse en la forma un poquito más auténtica, una correlación entre el penitente y el mediador de la penitencia, el obispo en primer lugar y después los presbíteros, sus colaboradores. Entonces, la situación de la penitencia privada va teniendo esta cuestión ciertamente muy, muy interesante y que después se va a convertir en otras perspectivas ciertamente muy nuevas y muy diferentes. Aquí hay algo en lo que es interesante subrayar. ¿Por qué era tan importante la penitencia? Porque el bautismo, como tal, es la transformación total de la persona y el perdón total de la persona, de todos sus pecados. Por eso cuando un adulto recibe la iniciación cristiana, que debe de ser en un conjunto, porque los tres sacramentos forman una unidad. Así lo plantea ahora el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el sacramento del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, la mal llamada primera comunión, que no es más que la primera participación eucarística, son tres expresiones sacramentales de un solo y único sacramento. Y por el bautismo se perdonan todos los pecados. Por eso esa persona inmediatamente, sin necesidad de pasar por la penitencia, accede a la Eucaristía. Situación diversa de cuando alguien es bautizado en la infancia y después de la infancia accede a la confirmación como segundo sacramento de la iniciación cristiana y después a la primera participación eucarística, que de ideal deberían de darse juntos para no romper la iniciación cristiana y que se vea su unidad. Entonces, todavía nos falta mucho entender en la catequesis, en la práctica, en la pastoral, todos estos aspectos. Pero según el ideal, el concepto del ritual de la iniciación cristiana,
Esa es la forma. Un niño que accede a la confirmación, inmediatamente ese día tiene que ser eucaristizado. En el Oriente, por ejemplo, el día que nace un niño, a veces ese mismo día es llevado al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía, o un día después, 2 días después, y recibe los sacramentos los tres juntos. Si acaso no es domingo, la Eucaristía se reserva al siguiente domingo y el presbítero da la Eucaristía al pequeño, al niño, se lo da a través de una pipeta. No le da el cuerpo de Cristo, pero le da la sangre de Cristo. Así es la práctica del Oriente. Entonces, un niño pequeñito, desde recién nacido de los 2, 3 días, porque ya así se utiliza y no hacen fiestas, ni pachangas, ni nada de esas cuestiones, entonces inmediatamente accede y ya es un cristiano completo. Si se bautizó en jueves, por ejemplo, bueno, recibió bautismo, confirmación y el siguiente domingo la Eucaristía. Y ya. No tienen ese concepto como en Occidente y nos ha hecho tanto mal de pensar que la catequesis es para recibir sacramentos. No es cierto, eso es una mentira. La catequesis es para profundizar en la fe, para vivir más intensamente la fe y que sea una real y auténtica vida cristiana. Entonces, eso es este sentido, este carácter que tiene. Entonces, el bautismo es la primera tabla de salvación. La Eucaristía va ayudando a que los cristianos se mantengan, se perseveren y que no cometan pecados graves. Los pecados veniales, esos siempre, desde un documento muy antiguo que se llama la Didache, desde el siglo I, la comunidad siempre, de una manera genérica, cuando se reúne, hace un acto de contrición. Por ejemplo, nosotros lo realizamos al inicio de la celebración de la Eucaristía con cualquiera de los 3 formularios que tenemos. La manera 1, donde la forma es el yo confieso. La manera 2, con el apiádate Señor de nosotros porque hemos pecado contra ti, otra manera. Y la tercera es a través de la invocación del Kyrie eleison, Señor, ten piedad, con unos elementos que se llaman tropos. La palabra tropo en griego quiere decir como algo así como expresiones, quiere decir como textos adicionales que se van colocando para hacer una serie de aclamaciones. Es un tropo, una aclamación a Cristo, que es el principio siempre de la reconciliación. Eso ha existido desde el siglo I aproximadamente. Todos los siglos ha sucedido. No nos podemos acercar a la Eucaristía si no estamos completamente purificados, limpios de corazón. Pero la segunda tabla de salvación fue la reconciliación. A eso se le llamó segunda tabla de reconciliación. Y se hacía con estas prácticas ciertamente muy importantes. Y así ha habido. Solamente hasta mucho tiempo después, cuando se inventa un poquito ya la reconciliación como la conocemos ahora, de que se pueda repetir varias veces en la vida, es cuando la idea de segunda tabla de salvación se va dejando más de lado y comienza pues esta práctica. Pero nada más, ahora quedémonos ahí, porque ya les decía que esto no es ciertamente un curso de historia de la reconciliación, que es muy interesante. Hay varios libros escritos, unas muy buenas investigaciones históricas del contexto de cómo fue hecho todo esto. Nosotros hoy somos herederos, como les decía también, de esta forma que el Concilio Vaticano II ha retomado para la Cuaresma,
sobre todo en Sacrosanctum Concilium, número 109, nos habla cómo la penitencia tiene que tener un carácter bautismal y un carácter penitencial, que es lo que estamos tratando de realizar pues en estos acompañamientos, estas jornadas de reflexión espiritual. La escucha asidua de la palabra de Dios, la dedicación a la oración, el sentido de la caridad que debemos de tener, el sentido de la justicia social. No solo todo es a nivel personal, no, la justicia social, y esa a veces empieza desde la misma familia o con los más cercanos o con los que convivimos en el lugar allí donde estamos presentes. El ayuno penitencial debe de ser interno, pero debe de ser también individual y con repercusiones sociales. El ejercicio, pues, por lo tanto, de la caridad. Y lo más importante, esto que termine, que concluya en lo que se llama y que es un significado muy importante, porque ahí está el origen del triduo pascual, del sagrado triduo pascual, en el ayuno pascual del Viernes Santo de la muerte del Señor y del Sábado Santo del reposo del Señor. Obligatorio es el Viernes Santo, opcional es el Sábado Santo. Ya cuando hablemos de estos días encontraremos el sentido que debe de tener esta perspectiva. Esto nos ayuda a entender que en la cuaresma, mejor dicho, se celebra el misterio de Cristo. No es la cuaresma de mis esfuerzos, de mis penitencias, de que me pongo piedras en los zapatos y esas cuestiones que enseñaban las abuelitas. No. Es la cuaresma de Cristo. Es el Cristo el que está en la vida de la iglesia para motivar a ser mejor, para transformar totalmente a la persona. Porque además Él va de camino a Jerusalén a cumplir lo que el Padre le ha entregado, le ha dicho que debe realizar a través de su misterio pascual. Desde el primer día veíamos la importancia, pues, del misterio pascual. Por eso podemos decir que el protagonista de la cuaresma es Cristo en su misterio pascual. Y concluyo esta introducción diciendo algo muy importante. ¿Cómo debemos celebrar el sacramento de la penitencia? Por eso hay un ritual de la penitencia. En México estamos muy mal acostumbrados a que llegamos y se nos ocurre decir no sé qué tantas cuestiones, que por ejemplo ese saludo español que no tiene nada que ver con el sacramento de la reconciliación de decir Ave María Purísima, aquí en el ritual no aparece absolutamente por ninguna parte. Y luego no se sabe ni quién lo dice, ni cómo lo dice, ni por qué lo dice. Entonces, solamente quiero plantear algo importante. Hay tres formas, tres maneras que presenta este ritual de la penitencia y que todo aquel presbítero, obispo que va a celebrar, porque es una verdadera celebración, toda la liturgia del Vaticano II son celebraciones, va a celebrar la reconciliación, por eso se llama reconciliación de un penitente, no puede dejar de tener este libro o que se sepa de memoria los textos, especialmente la Fórmula 1. ¿Cómo se realiza la Fórmula 1? Dice bien claro que vamos a decir que es la manera como conocemos ordinariamente la práctica de la reconciliación. Hay una recepción del penitente. Ya, no empezamos de cero. Y empezamos siempre con el signo de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Luego hay una invitación a confiar en la misericordia de Dios. Es una exhortación que hace el presbítero o el obispo. Dios nuestro Padre, que ha hecho brillar la luz de la fe en nuestros corazones, te conceda conocer sinceramente tus pecados, tu situación personal y su misericordia. La misericordia que viene de lo alto, la misericordia del cielo. Ojo, segunda parte, lo que nunca puede faltar. Texto de la palabra de Dios. Lectura breve de la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, cuando entregó a la Iglesia la exhortación apostólica postsinodal, Verbum Domini, se quejaba y decía: ¿cómo es posible que se celebren sacramentos sin que la palabra de Dios sea proclamada? Y uno de estos es en el que más sucede, en el sacramento de la reconciliación. O a veces se brincan los presbíteros y los obispos, se brincan, por ejemplo, en la unción, la palabra de Dios. O en las bendiciones, nunca está presente la palabra de Dios. Y no puede ser. No hay celebración y rito católico que prescinda de la palabra de Dios. No se puede prescindir de la palabra de Dios. Porque la palabra se hace rito, se hace liturgia. Y eso es importante. Nos presenta muchos textos que deben de ser proclamados y al escuchar esos textos, inmediatamente Dios me mueve al arrepentimiento, etc. Luego viene la confesión de los pecados y la aceptación de la satisfacción o penitencia. Y va uno y dice estrictamente sus pecados, los personales, no los de la comadre, ni los del esposo, ni los de la suegra, ni los de nadie. Esto y esto. Así de sencillo. Y se impone una satisfacción, una penitencia, que no debe de constar de decir Padres Nuestros, Aves Marías, rosarios y todo eso. No porque la oración no sea importante, es muy importante. Pero hay que saber en qué momento. Tiene que ser una penitencia que realmente ayude al que está enfermo, porque la penitencia es medicinal, a salir de esa situación y restituir de alguna manera el mal que ha hecho. Si ha difamado a alguien, hay que ir a levantar esa difamación, por ejemplo. Si ha realizado una acción de tomar algo que no le corresponde, un robo, hay que restituirlo de alguna manera. Y así podríamos pensar en situaciones muy concretas. Después viene la absolución, que ya es el rito central, como Dios nos perdona, pero ahí no termina. Tenemos que dar gracias, una alabanza a Dios por el bien que nos ha hecho. La misericordia de Dios es gratuita, pero pues es de gente bien nacida saber agradecer. Entonces, es necesario agradecer. Y recuerden el dicho que dar las gracias no enaltece a quien las da, sino a quien las recibe. Glorificamos a Dios por su don. Y la despedida. Es muy bello este aspecto. La segunda fórmula es cuando se reúnen un número de fieles, de penitentes, y se realiza una confesión individual y absolución individual, pero hay una celebración de la palabra de Dios primero. Otra vez la palabra de Dios, con sus ritos iniciales expresados en este ritual, con una oración especial sobre el pueblo, un esquema de celebración de la palabra de Dios, como es más o menos el esquema de la celebración de la Eucaristía. Una homilía, un examen de conciencia comunitario que nos presentan varias maneras, y después una fórmula general de pensar en nuestros pecados
orar el Padre Nuestro, porque ahí le decimos a Dios que perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nunca puede faltar en este esquema la oración del Padre Nuestro. Importantísimo. Y después ya se van acercando, si hay un número suficiente de presbíteros o hasta obispo, a veces el obispo realiza en su diócesis, en su catedral, esta acción, va y nada más dicen sus pecados, reciben una satisfacción y la absolución. Vuelven a su lugar y mientras vuelven a su lugar, entonces hay cantos, hay reflexión, etc. Y al final, ya que todo mundo ha recibido la absolución, se realiza otra vez lo mismo, la acción de gracias, una oración conclusiva y una bendición. Este es el esquema importante. Pero existe un tercer esquema, una tercera fórmula, que se llama rito de la reconciliación de muchos penitentes mediante confesión y absolución general. Aquí se da un caso especial. Circunstancias especiales en las que no se puede acceder fácilmente al número de presbíteros o obispos para que puedan dar la absolución. Estamos en una situación de guerra, estamos en una situación especial de una inundación, un terremoto, todas estas realidades. Ahora estamos en una pandemia, en fin, todo esto, para eso está previsto este esquema, que es de la misma manera una celebración de la palabra de Dios, y en lugar de cada quien acercarse, se da una absolución general, que así se llama. Aquí está la manera ritual de realizarse. Se impone una penitencia a toda la comunidad allí reunida, para que sepan que todos tienen que hacer algo bueno en servicio, pues, de los demás, y por lo tanto haya una satisfacción, con la idea de que posteriormente, en el momento posible, se acerquen a la recepción del sacramento, y que ayude también anímicamente, psicológicamente, a sentir que digo esto, que pongo a Dios como testigo, que alguien me escucha, y por lo tanto recibo también esta absolución. Son 3 esquemas, 3 formularios. En este momento de pandemia, en este momento especial, ¿qué tenemos que hacer? Ordinariamente es muy difícil acceder al primer esquema, al esquema de personal, por la distancia, porque no tenemos lugares adecuados, etc. Si se puede hacer en un lugar, pues qué bueno, pero siempre estamos en esta situación. A veces no sabemos de las personas asintomáticas, etc. El mismo presbítero o el obispo puede en algún momento dado estar enfermo y puede contagiar a alguien. En fin, tantos cuidados. La segunda manera, en este momento tal vez no es la más adecuada, porque implica reunirse también en comunidad, y las reuniones pues son muy pequeñas, depende de la situación geográfica en la que estemos. Tal vez, y como para eso está creado este tercer esquema, para situaciones especiales de guerra, de inundaciones, de catástrofes, etc., tendríamos que realizar esto reuniendo pequeños grupos con todo lo que se habla de la situación sanitaria, dar la absolución a quienes más la necesitan, la pidan, la absolución general, y posteriormente, ya cuando empiece esto a tomar más normalidad y la iglesia empiece también a buscar la manera de realizar su normalidad, acercarse. Entonces, nunca estamos solos, nunca estamos abandonados. La iglesia realiza esto. No se puede realizar una celebración sacramental ni por teléfono, ni por vía electrónica, ni nada de eso.
Eso sí, no está planteado. La autoridad eclesiástica tendría que decirlo, que sería el Papa, la congregación del culto. Hasta este momento no lo han dicho, porque no lo pueden decir, porque todo sacramento requiere presencia. Solamente la Eucaristía es para, ciertamente, a través de los medios de la comunicación, pues ciertamente verla, escuchar la palabra. No se puede decir que se participa en la comunión, porque esa manera no es la manera adecuada de la comunión. Entonces no se puede realizar esto. Y también en estado de peligro, de muerte y de todo aquello, recuerden que tenemos siempre nosotros la contrición perfecta. Y por lo tanto es Dios el que nos va a perdonar. Esta situación ciertamente es muy, muy recomendable, muy importante. No debemos nunca de olvidar el amor de Dios, que está por encima, su misericordia y la capacidad que tenemos los cristianos de realizar un acto perfecto de contrición. Pensar en todas las situaciones impropias, renunciar a ellas y posteriormente sentirse reconciliado con Dios. Vamos a tomar el texto del Evangelio para este cuarto domingo de Cuaresma, que es un texto muy bello, muy interesante, y que también el cuarto domingo nos habla del segundo escrutinio, como ya hablamos, para prepararnos a la vigilia pascual. Les hablé la vez pasada de esto. Vamos a realizar un punto interesante sobre estos escrutinios, que siempre son oraciones de ayuda, los exorcismos menores para la comunidad cristiana. El texto del Evangelio de este domingo está enmarcado en lo que se llama el diálogo de Jesús con Nicodemo. Para tener mayor amplitud del texto es Juan 3, 1, 21. Ese es todo el diálogo. Como es un diálogo largo, la liturgia siempre toma la base, el texto más importante, más significativo, donde está el mensaje central, ordinariamente. Entonces, el texto del Evangelio de hoy es Juan 3, 14, 15. Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: viniendo la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz
y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están inspiradas según Dios. Es un texto ciertamente muy bello, muy interesante. Y por eso en la oración de la celebración eucarística del día, en la oración de entrada, en la oración colecta, le decimos a Dios que por tu palabra realizas obras admirables como la reconciliación del género humano. Concede a tu pueblo cristiano prepararse con generosidad, con generosa entrega y viva fe a celebrar las fiestas pascuales, a celebrar la fiesta de la luz y dejar de lado todo lo que es tinieblas, como el texto del Evangelio ciertamente lo presenta. Comenzamos hablando de una identificación. Es necesario nacer de lo alto, dice Jesús en el diálogo con Nicodemo. Aquí no aparece. Pero eso significa que es necesario que en la Cuaresma, que es camino a la Pascua, renovemos que hemos renacido, pues, de lo alto. Renacido del agua y del Espíritu. El agua y el Espíritu tienen, pues, gran importancia para nosotros. Y Jesús toma un símbolo. Hace una semana, Jesús tomaba el símbolo del templo de Jerusalén, su destrucción y su reedificación en su cuerpo, en su persona. Este cuarto domingo tenemos otro símbolo muy bello, muy interesante, muy profundo, que es la serpiente en el desierto levantado en un mástil. Ahí está esta idea de la serpiente levantada en un mástil, una serpiente de bronce. Este acontecimiento sucedió y está narrado en el libro de los Números, número 4 al 9, versos del 4 al 9. Número 21, 4 a 9, para que lo puedan leer y les ayuda esta expresión. ¿Qué quiere manifestar Jesús con esta idea de que va a ser levantado en un mástil? Cuando yo sea levantado. Nuevamente nos volvemos a encontrar con la palabra levantar. La misma que la semana pasada ya había Jesús dicho sobre el templo de Jerusalén de 46 años de construido. Tiren esta construcción, derriben esta construcción y yo la levantaré en 3 días. Se refería al templo de su cuerpo. O sea, yo resucitaré en 3 días. Nuevamente nos encontramos con esta palabra clave. Siempre que en el Nuevo Testamento aparece la palabra levantar, como a la suegra de Pedro, Jesús la toma de la mano y la levanta de la fiebre que tiene, la cura, la levanta. Jesús levantado es resucitado. Esta es una expresión ciertamente muy interesante. Porque entonces vemos en Jesús de Nazaret, en la cruz, clavado en la cruz, la fuerza salvadora de Dios. Y se convierte, por lo tanto, en salud, como fue para el pueblo de Israel. Y además, una fuerza de liberación. Dios salva
de los enemigos. Y el principal enemigo que va Jesús a vencer con su muerte es el enemigo del demonio. Esta serpiente levantada es de los símbolos más importantes que aparecen en el Evangelio de Juan. Ya hemos hablado que el Evangelio de Juan está construido sobre el libro de los símbolos, de los signos, el libro de la gloria, de la glorificación de Jesús. La serpiente siempre recuerda la muerte, pero también recuerda que es un antídoto ante la muerte. Es un principio de la homeopatía. Similia cura similia. Ese es el principio de la homeopatía. Es un principio latino porque en la antigüedad, cuando se organiza, se crea esta forma médica que hasta el día de hoy tenemos y hace tanto bien, expresa esta realidad. Por eso las dosis son muy pequeñas porque va curando poco a poco. Similia cura similia. Lo mismo se cura con lo mismo. Veneno con veneno se mata. Por eso a las personas que reciben una picadura de un alacrán, de un animal ponzoñoso, la mordedura de una serpiente, etc., se utilizan los antídotos que vienen de eso mismo para el curar. Entonces Dios está haciendo una acción homeopática en la cruz de su Hijo Jesucristo. Que Jesús sea levantado es también símbolo de maldición. Ya lo dice otro texto de la Escritura: maldito el que sea levantado en un mástil. En este caso, en la cruz, porque es el mayor símbolo de ignominia. La muerte en cruz para los judíos era terrible. Por eso, aparte, por ahí hay un pasaje que dice Jesús que aquellos que mandó crucificar Pilato eran más pecadores que ustedes, ciertamente que no. Y si no se arrepienten, van a terminar en la misma circunstancia y situación. Entonces, porque era una ignominia tremenda este aspecto. Pero en el mástil de la cruz, puesto que vamos caminando hacia la Pascua, pero la Pascua, la resurrección, no la podemos ver disociada de la muerte, de la cruz y de la sepultura, y la culminación en la resurrección. Vamos a ver que en ese mismo ámbito hay pues esta dimensión tan importante de gloria, de glorificación. Jesús es glorificado en el mismo momento de estar en la cruz. Por eso cuando nosotros contemplamos un crucifijo, aparte de que sea bello, porque ordinariamente pues el arte ha creado unas bellezas extraordinarias, o antiguo, o las formas medievales, o las formas renacentistas, las formas barrocas que tanto tenemos en este país, aún las formas muy modernas de arte, muy contemporáneo, muy interesantes algunas de ellas. Por ejemplo, la cruce pastorale que usaba el Papa Pablo VI, San Pablo VI, con su báculo pastoral, y que después retomó Juan Pablo II y que con él recorrió todo el mundo. Era un crucifijo totalmente contemporáneo, hecho en los años 60, pero tan bello, tan interesante, tan sencillo y con tanta expresividad que tenía. Entonces, allí, en la cruz de Cristo, contemplamos pues esta dimensión, esta perspectiva ciertamente muy digna. El camino de la glorificación de Cristo
Y glorificación, gloria quiere decir brillo, quiere decir luz, quiere decir magnificencia. Todo eso quiere decir la luz inmediata que aparece en el crucificado es una luz celestial. Así tenemos que contemplar a Cristo ciertamente crucificado. Por eso, en el tiempo pascual tampoco se puede quitar el crucifijo, sino porque no podemos disociar la cruz de Cristo con el resucitado. Para darle mayor sentido al resucitado, tenemos el cirio pascual, tenemos la luz que es ¿qué más vida que una llama? O llama de amor viva que tiernamente hieres, dice San Juan de la Cruz. La llama que da fuego, que da calor, que ilumina, etc. Por eso no se puede quitar. En muchas iglesias creen que son muy actuales, muy modernos, quitando el crucifijo y poniendo un disque Cristo resucitado. Cristo resucitado no se le puede representar. Es muy, muy difícil esa idea, porque estamos muy sujetos al tiempo, al espacio, a las figuras, a las imágenes, al sentido corporal que vemos. Y el resucitado va más allá de la corporalidad. No tenemos capacidad de esto. Por eso el fuego es lo que más expresa este sentido. Y por supuesto el pan y el vino, que allí está el cuerpo vivo, la sangre viva de Cristo en este sentido. El Padre Celestial es el que entrega al unigénito para que le dé vida eterna, como dice en este diálogo tan hermoso de el Evangelio de Juan. Es el Padre el que entregó a su Hijo único, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó. La palabra entregar también es muy importante, es la tradere, la tradición, lo que se da. Y en él, en Cristo, Verbo encarnado, se sintetiza toda la historia de la salvación, toda la perspectiva que tenía el pueblo de Israel, todas las aspiraciones del pueblo de Israel, pero ojo, todas las aspiraciones de la humanidad. Porque todas los pensamientos filosóficos, religiosos, etcétera, de la antigüedad y aún los ahora creados, inventados, etcétera, no podrían tener un punto de parámetro si no fuera en la persona de Cristo Jesús. Por eso Jesús viene a darle sentido a todo lo que el hombre había buscado. Hay tantas dimensiones, por ejemplo, de la filosofía y de la mitología greco-latina y aún de otras culturas, aún aquí en este México nuestro, mesoamericanas, mexicas y de otros pueblos también mesoamericanos, que a la luz de Cristo todo esto se ha iluminado y ha tomado un nuevo sentido. Por eso los misioneros del siglo XVI decían, a estas tierras se nos adelantó el demonio y vino, y es una parodia del cristianismo, porque los indígenas tenían bautismo y tenían matrimonio y tenían perdón de los pecados y tenían una Eucaristía que se comían unas imágenes pequeñitas de Huitzilopochtli hechas de amaranto para la fiesta de Huitzilopochtli, que coincide con la Navidad, con el solsticio de invierno, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que anunciarles ciertamente la verdad auténtica, el evangelio auténtico. Realidad que no entienden los antropólogos, realidad que no entienden muchos historiadores de la mentalidad y lo que implica la evangelización de la iglesia y su pensamiento en el siglo XV, en el siglo XVI, y con qué perspectiva vinieron los evangelizadores. Que hubo cruz, que hubo espada, ciertamente. Situaciones en este lugar y en otros muchos. Pero hay que ver con qué perspectiva venían. Y gracias a eso, las inspiraciones y la trama
como nacionalidad, como pueblo, ahí están presentes. Ya hemos visto esto cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe en su proceso histórico que hemos vivido ya casi de 500 años en la formación y en la práctica de nuestra nacionalidad y de nuestra forma específica de ser. La Pascua es para alimentar la luz de la esperanza. Y ojo, la única esperanza para el mundo, para la iglesia, para cada creyente, es Cristo. No puede haber otra esperanza. Y lo dice San Pablo bien claro. Ahora tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Y vemos como un espejo así extraño, pero la esperanza es la única que nos puede seguir ayudando para caminar. Porque la esperanza es una expectación de un bien futuro. Y el único constructor en quien está las manos, en la mano el futuro, el Señor de la historia, es Cristo. La carta a los Hebreos lo dice bien claro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La esperanza en Cristo es la misma ayer, hoy y siempre. San Pablo dice por eso también, Cristo es nuestra esperanza. No tenemos pues otra esperanza. La esperanza es protección y es bendición. La esperanza es el día de la luz. Por eso dice entonces el Evangelio que envió a su Hijo para que no sea condenado el mundo, sino para que tenga la vida eterna. Y el que cree ya en Cristo no será condenado. Porque la causa de la condenación es no recibir la luz. Y esto aparece ya desde el prólogo de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Claro, se está refiriendo sobre todo al pueblo de Israel, al pueblo judío que se cerraron ante el anuncio de Cristo y no los supieron reconocer como el auténtico Mesías. Pero todo el que hace mal, todo el que hace obras malas, aborrece la luz y no se acerca a ella. Y entonces aquí viene nuestro cuestionamiento importante. Cristo elevado en la cruz es luz del mundo. La cruz y la luz están profundamente ligados. Son una misma expresividad. Creo en la cruz de Cristo. Veo en la cruz de Cristo la luz pascual. Pero siguiente paso, me dejo iluminar por esta luz. Camino por los caminos de esta luz. El Salmo 118 dice en uno de los versículos, que es el salmo más largo de todo el Salterio, dice en uno de los versículos, tu palabra es la luz que ilumina mi sendero, la luz que ilumina mis pasos. Entonces, aquí está realmente esta expresión de saber si tenemos puestos los ojos fijos en el crucificado. Y por lo tanto, como es Cuaresma, ¿cómo están nuestras obras? Son obras malas que están en contra de la luz. O son las obras buenas que han recibido la luz y que van a recibir todavía más luz, más glorificación. Cuando vemos al crucificado, no podemos simple y llanamente sacar una conclusión. Aquello que dice el apóstol San Pablo en los Gálatas 2:20. Cristo me amó y se entregó por mí. Eso tendría que estar puesto en el pie de cada crucifijo
que vemos que tenemos en casa, en las iglesias, en los cruces de los caminos, en todos los lugares. Pero lo hizo por obediencia al Padre. Y por eso Cristo ha sido fiel hasta la cruz. Y nos abre el camino del santuario del cielo. Entonces, Cristo en la cruz es una vía, un camino muy concreto, como está expresado en esta imagen de el mástil en el que está la serpiente de bronce, que todos lo ven y se convierte en sanación, se convierte en salvación, se convierte en curación y también, de alguna forma, de alguna manera, esta expresión de la luz. Qué interesante, ciertamente, contemplar a Cristo en esta dimensión. Tenemos toda esta semana para reflexionar, pensar, analizar, orar estos elementos. Esta pandemia, esta cuaresma especial, nos tiene que ayudar a que tenemos que vivir una cuaresma de una manera nueva, diferente, propia, característica. Aquello que dice Jesús en el Apocalipsis, que está tomado del profeta Isaías también. He aquí que yo hago todo nuevo. Yo realizo todo nuevo. Todo es nuevo a partir de mí. Por eso la Pascua es la fiesta de la novedad, de lo nuevo. Todo es nuevo. Como el Evangelio es la buena nueva, una novedad de predicación, una novedad en este aspecto. Concluyo porque muchas personas en este periodo de cuaresma, etcétera, les gusta realizar algunos ejercicios de devoción, de piedad. Y uno de ellos es el Via Crucis. ¿Qué es el Via Crucis? El Via Crucis no es otra cosa más que la pasión del Señor puesta en estaciones, puesta en paradas. La palabra estación quiere decir paradas, pues como las estaciones del metro. Entonces, que se para aquí, hay una estación, que se para acá y hay otra estación, que se para acá y hay otra estación, etc. Eso es lo que quiere decir. Y a veces ya la cuestión del Via Crucis no corresponde muy a los aspectos históricos de la pasión del Señor. Tanto así que el libro en el que se guarda los textos de la pasión, las 4 narraciones de la pasión, en la edición típica, en la edición latina, se llama exactamente Historia de la Pasión. Es un libro, aquí nunca se ha editado, es un libro latino así grande, porque se supone que sirve para cantar y ahí trae las notas musicales, claro, con forma gregoriana. Se canta la pasión y también el texto llano, donde pues se proclama. Pero es un libro especial y de ahí tiene que hacerse. Esto inspiró al Papa Juan Pablo II a crear un nuevo Via Crucis y eso nos ayuda mucho para entender cómo vivir un nuevo Via Crucis y qué estaciones descubrir. Jesús, la primera, Jesús en el huerto de los olivos. Segunda, Jesús traicionado por Judas y arrestado. Tercera, Jesús es condenado por el Sanedrín. Cuarta, Jesús negado por Pedro. Quinta, Jesús es juzgado por Pilato. Sexta, Jesús es flagelado y coronado de espinas. Séptima, Jesús carga con la cruz. Octava, Jesús es ayudado a llevar la cruz por Simón de Cirene. Novena, Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Décima, Jesús es crucificado. Onceava, Jesús promete su reino al buen ladrón. Doceava, Jesús con su madre
y el discípulo al pie de la cruz. 13ª, Jesús muere en la cruz. 14ª, Jesús colocado en el sepulcro. Y como decía el Papa Pablo VI, y él lo añadió, nada más que no le han hecho mucho caso, la 15ª estación siempre es Jesús resucita. En la Cuaresma, en general, no se dice esta estación, ni el Viernes Santo, pero el resto del año sí. Entonces, Jesús resucita. Los textos de Marcos aparecerán aquí para que puedan ustedes un poquito ligarse, guiarse en este aspecto. La jornada de este domingo cuarto entonces termina y estamos preparados para la siguiente jornada, que sea un enriquecimiento muy bello, muy profundo, espiritual, lleno de meditación, lleno de oración, lleno del camino de Dios, como decía la oración inicial, que vamos caminando hacia la Pascua. Y nos encontraremos en la próxima jornada.